El gran planeta Aurelia Prime era conocido como el hogar del imperio alienígena más poderoso de la galaxia. Sus palacios dorados se elevaban hasta las nubes, y sus guardias reales eran temidos en miles de mundos. Pero dentro del inmenso palacio real, había una persona a la que nadie respetaba. Su nombre era Ethan Bailey, un sirviente humano que limpiaba los pasillos, transportaba provisiones y trabajaba en silencio cada día. Para los guerreros alienígenas, no era más que un humano débil que no tenía cabida entre seres tan poderosos. Cada día, Ethan recorría el palacio mientras oía los mismos susurros a sus espaldas. Los guardias se reían de él por ser humano. Creían que los humanos eran pequeños, frágiles e inútiles comparados con los guerreros alienígenas. Jamás imaginaron que aquel silencioso sirviente que cargaba cajas ocultaba un pasado que incluso los soldados más valientes temían. Ethan nunca respondía a sus insultos. Simplemente bajaba la cabeza y seguía con su trabajo. Pero dos personas en todo el palacio veían a Ethan de manera diferente. Eran la princesa Lyra y la princesa Mira, las jóvenes hijas de la reina Seraya. A diferencia de los demás, las dos princesas no lo veían como un sirviente. Lo veían como una persona amable que siempre las protegía y escuchaba sus historias. Ethan solía reparar sus juguetes rotos, contarles historias de la tierra y hacerlas sonreír en los días de soledad en el palacio. La reina notó el vínculo especial entre Ethan y sus hijos, pero ni siquiera ella conocía la verdad sobre el sirviente humano. Solo sabía que Ethan era diferente a los demás. Siempre se mantenía sereno ante el peligro. Jamás mostraba miedo. Incluso cuando poderosos guerreros le gritaban, Ethan permanecía en silencio y respetuoso. Lo que nadie sabía era que Ethan Bailey no siempre había sido un sirviente. Años atrás, antes de llegar a Aurelia Prime, Ethan era un soldado humano. Había luchado en una de las guerras más oscuras de la galaxia. Había visto planetas enteros destruidos y presenciado la desaparición de innumerables vidas inocentes. Tras el fin de la guerra, Ethan dejó atrás su antigua vida. Ya no anhelaba la fama, el poder ni las batallas. Solo deseaba una vida pacífica donde pudiera proteger a la gente sin necesidad de empuñar un arma. Por eso se convirtió en sirviente. Creía que proteger a alguien no requería un título ni un uniforme. Pero la paz nunca dura para siempre. Una noche, mientras el Palacio Real celebraba una gran fiesta, algo peligroso se movía en las sombras. Naves desconocidas aparecieron cerca del planeta. Los sistemas de seguridad del palacio fallaron repentinamente. Las luces se apagaron, las alarmas resonaron en los pasillos, y el miedo se apoderó de todos los que se encontraban en la residencia real. Los guardias reales rápidamente tomaron sus armas y se prepararon para defender el palacio. Creían poder detener a cualquier enemigo que entrara por las puertas, pero desconocían que los atacantes estaban preparados para ellos. Estos enemigos no eran combatientes comunes. Eran guerreros entrenados con un único objetivo: destruir a la familia real y capturar a los hijos de la reina. En el ala infantil, la princesa Lyra y la princesa Mira oyeron explosiones en el exterior. Se asustaron al sentir que el palacio temblaba a su alrededor. Se suponía que sus guardias llegarían, pero nadie apareció. Las puertas se abrieron de repente. Soldados enemigos entraron en la habitación. Por primera vez, las princesas vieron el verdadero miedo. Pero antes de que los atacantes pudieran acercarse, una sola persona se interpuso entre ellos y el atacante. Era Ethan. Los sirvientes que lo rodeaban huyeron. Los guardias ya habían caído. Todos creían que el humano también escaparía. Los soldados enemigos se rieron al verlo allí de pie. ¿Un sirviente cree que puede proteger a los hijos de la realeza? Se burlaron. Ethan miró a las princesas asustadas que estaban detrás de él. Su rostro permaneció impasible. Lentamente se quitó la chaqueta de sirviente y se irguió. El sirviente débil se había ido. El guerrero había regresado. Los enemigos desconocían que el hombre que tenían delante había sobrevivido a batallas que jamás podrían haber imaginado. Ethan los miró y dijo en voz baja: «Vinieron aquí por los niños. Primero tendrán que pasar por encima de mí».
En ese momento, los atacantes finalmente comprendieron algo. No estaban luchando contra un sirviente. Se encontraban frente a un ser humano que había dedicado toda su vida a proteger a los demás. Y esta noche, se enfrentaría solo a todo un ejército. El palacio de Aurelia Prime se había convertido en un campo de batalla. Los hermosos salones dorados que antaño exhibían el poder de la familia real, ahora estaban llenos de humo, muros derruidos y el sonido de pasos enemigos. Ethan se interponía entre la princesa Lyra y la princesa Mira, bloqueando el paso de los atacantes. Los soldados enemigos lo miraban con diversión, pues aún lo consideraban un simple sirviente. El comandante enemigo dio un paso al frente y miró a Ethan con una sonrisa fría. Le dijo que los humanos eran débiles y que ningún sirviente podía detener a guerreros entrenados. Ethan no respondió. Solo volvió la mirada hacia las dos princesas y se aseguró de que estuvieran a salvo. Sabía que protegerlas ya no era solo un deber, era una promesa. Los atacantes se abalanzaron sobre él, pero Ethan reaccionó más rápido de lo que esperaban. Aprovechó el estrecho pasillo del palacio a su favor. En lugar de luchar como un soldado común, se movió con pasos cautelosos y una sincronización perfecta. Los guerreros enemigos comenzaron a caer uno a uno, no porque Ethan fuera más fuerte que ellos, sino porque comprendía su forma de pensar. Las princesas observaban atónitas cómo el sirviente humano las protegía. Habían visto a cientos de guardias reales entrenar durante años, pero ninguno se movía como Ethan. Era tranquilo, concentrado e intrépido, incluso rodeado de peligro. Por primera vez, comprendieron que había una historia oculta tras aquel hombre silencioso que trabajaba en su casa. Ethan guió rápidamente a las princesas a través de túneles secretos bajo el palacio. Estos túneles eran antiguos y estaban olvidados, construidos hacía muchos años para situaciones de emergencia. Incluso algunos guardias reales desconocían su existencia. Ethan los recordaba porque había estudiado el palacio con detenimiento desde el primer día que llegó. Mientras avanzaban por los oscuros túneles, las princesas le preguntaron a Ethan por qué arriesgaba su vida por ellas. Ethan las miró y les dedicó una leve sonrisa. Les dijo que todos merecían a alguien que los apoyara cuando el mundo se volviera en su contra. Pero el enemigo no se rendía. Los atacantes siguieron su rastro y comenzaron a acercarse. Su comandante se enfureció, porque un simple sirviente estaba retrasando toda una invasión. Ordenó a sus guerreros más fuertes que capturaran a Ethan con vida y trajeran de vuelta a los niños. Lo que el enemigo desconocía era que Ethan ya se había enfrentado a situaciones mucho peores que esta. Años atrás, había sobrevivido a batallas donde ejércitos enteros desaparecieron. Había luchado contra enemigos considerados invencibles, pero jamás quiso que nadie supiera de ese pasado. Ahora, de pie en los oscuros túneles con dos niños inocentes detrás de él, Ethan comprendió una cosa: ya no podía correr más. La vida de servidumbre que él había creado había desaparecido. El guerrero que había intentado olvidar había regresado. Y el enemigo estaba a punto de descubrir por qué los humanos fueron alguna vez temidos en toda la galaxia. En las profundidades del Palacio Real, Ethan y las dos princesas avanzaban por los túneles olvidados de Aurelia Prime. El sonido de pasos enemigos se acercaba cada vez más. Las paredes temblaban mientras las explosiones resonaban en el interior del palacio. La princesa Lyra y la princesa Mira estaban asustadas, pero confiaban en el humano que caminaba frente a ellas. Ethan presentía que algo andaba mal. El enemigo no solo atacaba el palacio, sabían exactamente a dónde ir, qué puertas derribar y qué camino seguir. Alguien les había proporcionado información desde el interior de la residencia real. No se trataba de un simple ataque. Era una misión planeada para destruir a la familia de la reina. Al llegar a una antigua sala de seguridad, Ethan se detuvo un instante. Las princesas notaron una expresión diferente en su rostro. Por primera vez parecía enojado. No por el peligro que lo rodeaba, sino porque alguien había decidido que niños inocentes eran el objetivo. Ethan abrió un viejo panel de control y, usando sus habilidades olvidadas, activó las defensas del palacio.
Las princesas se sorprendieron. Jamás habían visto a un sirviente controlar los sistemas de seguridad reales con tanta seguridad. La princesa Mira lo miró y le preguntó, ¿cómo sabes todo esto? Ethan permaneció en silencio durante unos segundos. Entonces, finalmente, reveló una parte de su pasado oculto. Antes de convertirse en sirviente, Ethan Vale era un guardián humano que luchó en la Gran Guerra Galáctica. Formaba parte de un grupo especial de humanos que protegían planetas sin ejército propio. Había salvado familias alienígenas, defendido civilizaciones débiles y sobrevivido a batallas donde miles de soldados habían caído. Pero tras el fin de la guerra, se culpó a la humanidad de muchas cosas. Muchos mundos olvidaron los sacrificios que habían hecho. Ethan se cansó de luchar y decidió desaparecer. Se quitó la armadura, dejó atrás sus armas y optó por una vida sencilla en el Palacio Real. Quería que la gente lo viera como una persona normal, no como arma. Pero la galaxia tenía otros planes. Los soldados enemigos finalmente llegaron a la entrada del túnel. El comandante dio un paso al frente y llamó a Ethan por su antiguo nombre militar. Las princesas se quedaron atónitas, pues incluso el enemigo sabía quién era en realidad. El comandante rió y dijo, «Puedes ocultar tu rostro, humano, pero no puedes ocultar tu historia. La galaxia recuerda al guerrero que destruyó a nuestras fuerzas más poderosas». Ethan lo miró con calma. Él respondió, «Ya no soy esa persona». El comandante sonrió. «Entonces, ¿por qué sigues peleando?» Ethan miró a las dos princesas que estaban detrás de él. «Porque hay cosas que merecen ser protegidas». La batalla comenzó de nuevo. Esta vez, Ethan ya no se escondía. El enemigo finalmente vio la verdad. El sirviente al que ignoraron era el mismo guerrero humano al que una vez temieron. Pero mientras Ethan luchaba por proteger a las princesas, otro peligro se acercaba. Lejos del campo de batalla, la reina Seraya finalmente llegó al palacio dañado. Y lo que vio dentro lo cambió todo. Sus guerreros más fuertes fueron derrotados. Su casa quedó destruida. Pero una sirvienta seguía interponiéndose entre sus hijos y la muerte. La reina Seraya jamás se había sentido indefensa. Durante años había gobernado uno de los reinos más poderosos de la galaxia. Había afrontado enemigos, guerras y amenazas políticas sin mostrar temor. Pero al ver su palacio real en llamas y enterarse de que sus hijos estaban atrapados dentro, incluso la reina más fuerte sintió un instante de pánico. Sus guardias reales la siguieron al entrar en el palacio dañado. Muchos guerreros que antes se yerguen con orgullo, ahora están heridos o derrotados. El enemigo había traspasado las defensas más sólidas de Aurelia Prime. Todos esperaban que la familia real cayera esa noche. Pero entonces la reina Seraya escuchó algo imposible. Un sirviente humano seguía luchando. Corrió hacia el ala infantil, esperando encontrar caos y destrucción. En cambio, vio una escena que jamás olvidaría. Ethan estaba de pie en medio del pasillo destrozado, cubierto de heridas, pero aún así se interponía entre los soldados enemigos y sus hijas. Las princesas estaban a salvo detrás de él. La reina se detuvo un instante. A lo largo de su vida, había visto luchar a miles de guerreros. Había visto alienígenas poderosos con una fuerza increíble. Pero jamás había visto a nadie luchar con la misma determinación que este humano. El comandante enemigo miró a la reina Seraya y se rió. Le dijo que su imperio había caído y que un simple sirviente era lo único que se interponía en su camino. Creía que Ethan era solo un hombre desesperado que intentaba retrasar lo inevitable, pero la reina Seraya vio algo diferente. Ella vio valentía. Ella vio lealtad. Ella vio a alguien que protegía a sus hijos sin pedir recompensa. Ethan miró a la reina y bajó ligeramente la cabeza. «Majestad, sus hijas están a salvo». Esas simples palabras la impactaron más que cualquier otra cosa. Él no pidió ayuda. Él no pidió elogios. Lo primero que le importaba eran los niños. La reina finalmente comprendió por qué sus hijas confiaban tanto en él. Ethan nunca fue simplemente un sirviente. Él era su protector.
Las fuerzas enemigas atacaron de nuevo con sus guerreros más fuertes. Esta vez, la reina Seraya y sus guardias restantes se unieron a Ethan en la batalla, pero incluso juntos les resultaba difícil, pues el enemigo se había preparado para cualquier defensa posible. Entonces el comandante enemigo cometió su mayor error. Ordenó a sus soldados que capturaran a las princesas y las utilizaran para controlar a la reina. Cuando Ethan escuchó esas palabras, algo cambió dentro de él. Durante años, había enterrado su pasado. Había ocultado sus habilidades. Se había prometido a sí mismo que nunca volvería a la guerra, pero no podía ignorar que había vidas inocentes amenazadas. El sirviente humano desapareció. El viejo guerrero regresó. Ethan dio un paso al frente, quedando solo frente al ejército enemigo. La reina lo observaba atentamente. Finalmente comprendió una verdad que muchas civilizaciones habían olvidado. Los humanos no eran peligrosos porque les gustara pelear. Los humanos eran peligrosos porque, cuando se preocupaban por alguien, se negaban a rendirse. El comandante enemigo alzó su arma y ordenó a todos los soldados que atacaran. Cientos de guerreros avanzaron hacia un solo ser humano. Pero Ethan no regresó. Miró al enemigo y dijo en voz baja: «Viniste aquí creyendo que nadie los protegería». Apretó el agarre. «Te equivocaste». Y por primera vez esa noche, los soldados enemigos sintieron miedo. Toda la galaxia recordaría aquella noche como el momento en que un humano cambió el destino de un imperio alienígena. Dentro del Palacio Real en ruinas de Aurelia Prime, Ethan se enfrentó solo a cientos de soldados enemigos. Su cuerpo estaba agotado, sus heridas le dolían, y todo su ser le decía que se detuviera. Pero Ethan no se movió. Detrás de él estaban la princesa Lyra y la princesa Mira, y para Ethan, esa era razón suficiente para seguir luchando. Los soldados enemigos avanzaron confiados. Creían que la superioridad numérica lo derrotaría. Creían que un solo hombre jamás podría enfrentarse a un ejército entero. Pero no comprendían lo más importante sobre los seres humanos. Los humanos no siempre ganaron por ser más fuertes. Ganaron porque se negaron a rendirse. Ethan se movía por el campo de batalla como una sombra. Evitaba las peleas innecesarias y se concentraba únicamente en proteger a las princesas. Cada paso que daba tenía un propósito. Cada movimiento era calculado. Los guerreros enemigos que antes se reían de él ahora lo miraban con temor. Ya no veían a ningún sirviente. Estaban viendo a un superviviente. La reina Seraya observaba desde detrás de sus guardias, sin poder creer lo que sucedía. Durante años había creído que solo los guerreros más poderosos podían proteger a su familia. Pero ahora veía a una humana sin título real arriesgarlo todo por sus hijos. Las princesas también cambiaron durante la batalla. Ya no se escondían por miedo. Vieron a Ethan luchando por ellos, y encontraron su propio valor. La princesa Lyra ayudó a activar los antiguos sistemas de defensa del palacio, mientras que la princesa Mira guió a los guardias por pasadizos ocultos. Comprendieron que Ethan ya no protegía a niños indefensos. Estaba protegiendo a los futuros líderes. El comandante enemigo se desesperaba cada vez más al ver que sus soldados seguían fracasando. No podía comprender cómo un solo ser humano podía frustrar sus planes una y otra vez. Finalmente, decidió usar su arma más poderosa. Una máquina diseñada para destruir grupos de batalla enteros. El palacio tembló al activarse el arma. Todos creían que Ethan había llegado al final. Incluso la reina se preocupó, pero Ethan miró la enorme arma y recordó todas las batallas de su pasado. Recordó a las personas que no pudo salvar. Recordó la promesa que hizo después de la guerra. Jamás volvería a quedarse de brazos cruzados viendo sufrir a gente inocente. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Ethan avanzó hacia el arma enemiga. El comandante enemigo se rió. ¿De verdad crees que un solo ser humano puede detener esto? Ethan lo miró con calma. No. El comandante sonrió. Entonces, ¿por qué sigues caminando hacia adelante? Ethan respondió. Porque alguien tiene que hacerlo.
Esas palabras se extendieron por todo el campo de batalla. Los guardias alienígenas los oyeron, las princesas las oyeron, la reina los escuchó, y por primera vez la galaxia comprendió la verdadera fuerza de la humanidad. No sus armas, no sus ejércitos, su corazón. Ethan alcanzó el arma enemiga y comenzó a desactivarla, pero la máquina lanzó un ataque final. La energía a su alrededor se volvió demasiado poderosa, y todos pensaron que el sirviente humano estaba a punto de desaparecer. La reina Seraya gritó su nombre. Las princesas le rogaron que volviera. Pero Ethan continuó. Porque él sabía una cosa. Un protector no se marcha cuando el peligro se vuelve imposible. Un protector se queda hasta que todos los demás estén a salvo. Cuando el arma llegó a su momento final, una señal impactante apareció en toda la galaxia. Alguien había presenciado la batalla de Ethan. Alguien poderoso se había percatado de lo que había hecho un sirviente humano. Y ahora, miles de naves estaban cambiando su rumbo hacia Aurelia Prime. Porque la galaxia estaba a punto de descubrir la verdad. El sirviente humano nunca estaba solo. El campo de batalla de Aurelia Prime quedó en silencio por un instante. El arma enemiga, destinada a destruir a la familia real, se había detenido. El humo cubría los destrozados pasillos del palacio, y todos esperaban a ver qué le sucedía al humano que se había enfrentado a una adversidad imposible. Durante unos segundos, nadie se movió. Los soldados alienígenas miraron a su alrededor confundidos. Esperaban la victoria. Esperaban que el sirviente humano cayera. Pero en lugar de eso, Ethan salió lentamente del humo. Resultó herido. Estaba exhausto, pero seguía en pie. Los soldados enemigos retrocedieron un paso. Por primera vez, le temieron a un solo ser humano. La reina Seraya observaba atentamente a Ethan. Había conocido a muchos grandes guerreros a lo largo de su vida, pero ninguno había demostrado la misma valentía. Sus guardias más fuertes luchaban porque seguían órdenes. Ethan luchó porque le importaba. Esa diferencia lo cambió todo. Cuando la batalla finalmente terminó, la noticia se extendió por toda la galaxia más rápido de lo que nadie esperaba. Todos los planetas supieron de la sirvienta humana que protegió a los hijos de una reina alienígena, cuando todo un ejército fracasó. Las mismas civilizaciones que antes ignoraban a los humanos, comenzaron a hablar de ellos de manera diferente. Recordaban las viejas historias. Recordaban a los guerreros humanos que salvaron mundos durante la Gran Guerra Galáctica. Y ahora tenían una nueva historia. La historia de Ethan Vale. Dentro del Palacio Real, la reina Seraya visitó a Ethan mientras se recuperaba de sus heridas. Le ofreció el puesto más alto entre sus protectores reales. Quería que la galaxia supiera que el humano que salvó a sus hijos jamás volvería a ser tratado como un simple sirviente. Pero Ethan se negó. La reina se sorprendió. «Después de todo lo que has hecho, ¿todavía no quieres el poder?» Ethan miró hacia afuera, al palacio dañado. No los protegí a cambio de una recompensa. Los protegí porque necesitaban a alguien. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de la reina. Durante años, muchos gobernantes lucharon por el honor, la riqueza y el control. Pero este ser humano luchó por algo mucho más sencillo. La vida de alguien. Las dos princesas también vinieron a ver a Ethan. Ya no eran niñas asustadas que se escondían tras los guardias. Se pusieron a su lado con orgullo. La princesa Lyra le tomó la mano y le dijo, «Nunca fuiste nuestro sirviente». La princesa Mira sonrió y añadió, «Ustedes eran nuestra familia». Ethan intentó ocultar sus emociones, pero por primera vez en muchos años, sintió que había encontrado un hogar. Sin embargo, la paz no duró mucho. Mientras la galaxia celebraba la victoria de Ethan, un enemigo oculto observaba desde la oscuridad. El ataque a Aurelia Prime era solo una pequeña parte de un plan mucho mayor. El comandante enemigo no actuaba solo. Alguien mucho más poderoso había ordenado el ataque. Un misterioso imperio había estado esperando el momento perfecto para atacar. Y ahora estaban interesados en una persona. El sirviente humano que derrotó a su ejército.
En lo profundo del espacio, un mensaje llegó al líder enemigo oculto. El humano sobrevivió. Hubo un largo silencio. Entonces respondió una voz fría. Bien, ahora sabemos qué clase de amenaza representa realmente la humanidad. De vuelta en Aurelia Prime, Ethan contempló las estrellas desde el balcón del palacio. Pensó que la batalla había terminado. Pero en algún lugar de la oscuridad del espacio, una nueva guerra estaba comenzando. Y esta vez, la galaxia entera estaría observando al humano que una vez se autodenominó simplemente un sirviente. Las estrellas sobre Aurelia Prime brillaban más que nunca, pero la galaxia ya no era la misma. Hace unos días, nadie conocía a Ethan Bailey. Para ellos, solo era un sirviente humano que limpiaba los salones reales y transportaba suministros. Ahora, planetas enteros hablaban de él. El ser humano que estaba solo. El humano que protegió a los hijos de la reina alienígena. El ser humano que se negó a correr cuando todos los demás lo hicieron. Pero Ethan no se sentía como un héroe. Seguía despertándose temprano todas las mañanas. Seguía paseando por el palacio en silencio. Seguía tratando a todos con la misma amabilidad que tenía antes del ataque. La única diferencia era que ahora todos lo veían de manera diferente. Los guardias que antes se reían de él ahora bajaban la cabeza con respeto. Los sirvientes que antes lo ignoraban, ahora lo miraban con orgullo. Incluso los guerreros más fuertes de Aurelia Prime comprendieron algo importante. La fuerza no se trata solo de poder. La verdadera fuerza consistía en proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Pero la paz que Ethan anhelaba se vio amenazada una vez más. El enemigo oculto tras el ataque finalmente se reveló. No solo buscaban a los hijos de la reina, querían destruir la esperanza de que humanos y alienígenas pudieran convivir. Creían que el miedo dividiría la galaxia. Creían que un solo ser humano jamás podría cambiar nada. Estaban equivocados. Cuando la flota enemiga entró en el espacio de Aurelia Prime, muchos mundos se prepararon para otra guerra. La reina reunió a sus ejércitos, pero esta vez algo era diferente. Ethan ya no estaba solo. La galaxia había escuchado su historia. Miles de naves alienígenas llegaron para defender a Aurelia Prime. No por orden real, no por una recompensa. Vinieron porque un sirviente les recordó lo que significaba el coraje. Comenzó la batalla final. El enemigo esperaba miedo. En cambio, encontraron la unidad. Ethan estaba junto a la reina Seraya y sus guerreros. La misma persona que una vez pasó desapercibida en el palacio, ahora lideraba la defensa de toda una civilización. Durante la batalla, el comandante enemigo se enfrentó a Ethan por última vez. No podía comprender por qué tantos seres luchaban junto a un solo humano. «No eras nada», dijo el comandante. «Un sirviente sin poder». Ethan observó el campo de batalla que lo rodeaba, en la reina, en las princesas, a la gente que confiaba en él. Entonces respondió con calma. «Quizás yo solo era un sirviente, pero un siervo que protege a los demás es más fuerte que un gobernante que solo se protege a sí mismo». Esas palabras se convirtieron en el mensaje final de la guerra. Las fuerzas enemigas fueron derrotadas. La galaxia sobrevivió. Y tras la batalla, la reina Seraya hizo un anuncio que dejó a todos atónitos. Declaró que Ethan Bailey ya no sería conocido como un sirviente. Desde ese día en adelante, sería recordado como el guardián de Aurelia Prime. Pero Ethan sonrió y dijo que no necesitaba un gran título. Él solo quería una cosa: un hogar tranquilo donde los niños pudieran crecer sin miedo. Pasaron los años y las historias sobre Ethan viajaron por toda la galaxia. Los jóvenes alienígenas aprendieron sobre el humano que protegió a 2 princesas cuando un ejército fracasó. Aprendieron sobre el sirviente que se convirtió en leyenda. Aprendieron que el coraje no proviene de una corona, un arma o un nombre poderoso. A veces la valentía proviene de una persona común que decide: «Estaré aquí porque alguien me necesita». Y por eso la galaxia nunca olvidó a Ethan Bailey, porque no lo recordaban como un sirviente, lo recordaban como el ser humano que permanecía solo.
y salvó a los hijos de una reina.